Esta entrevista es para el diario Le Parisien, no sé si lo conoces, es un diario nacional francés, sí, se llama Le Parisien, pero es nacional francés, y pues Sí, claro. nuestros lectores no conocen la problemática colombiana, ¿no? No son los lectores colombianos, ¿no? Bueno. Bien. Entonces, bueno, primero quería preguntar, es que vimos imágenes de una Colombia en caos, ¿sí? En caos estos últimos días. ¿Qué es lo que nos puede decir de la situación actual y cómo pasó de la noche de jueves a viernes el día de hoy, por ejemplo? Bueno, tendría que hacer un poco de historia. Si me permiten, en un minutico yo los contextualizo sobre lo que pasa en Colombia. Colombia está dominado de mucho tiempo atrás, desde la conquista, por unas clases políticas, un bipartidismo, digamos, de élite, que ha desconocido por siempre las regiones y a sus habitantes, es decir, a los indígenas, a los campesinos, a los líderes sociales. Entonces, de tiempo atrás viene gestándose un movimiento social para reclamar esos derechos que nunca les han cumplido. Y resulta que cuando eligen a Iván Duque, él llega a hacer lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Sencillamente, los grupos económicos compran el Congreso, es decir, financian las campañas de la mitad del Congreso y del presidente, siempre lo hacen, y esta gente llega a hacer leyes que los benefician a ellos. Reformas tributarias, descuentos tributarios, exenciones tributarias, regalos tributarios. Esa es la misión de los grupos económicos, es invertir en los políticos, comprarlos y que ellos trabajen para ellos. Así ha funcionado siempre. Entonces, Duque, con el libreto en la mano, vino a hacer lo mismo que han hecho todos. Y en 2019, recién posesionado, presenta una reforma tributaria que se llamó Ley de Financiamiento. Y en esa ley de financiamiento, con el pretexto de generar empleo, argumento que está desmentido incluso por Nobel de Economía, dice, vamos a bajarle impuestos a los ricos para que generen empleo. Entonces les baja un poco de plata, les quita la renta del 33 al 30, les quita otro poco de impuestos, les da unas exenciones adicionales y eso al país le cuesta 20 billones de pesos, 20.5 billones de pesos. Entonces, bien, hasta ahí normal, siempre ha pasado esto, no ha pasado nada, pero al llegar la pandemia, nos empiezan a hacer falta esos 20 billones. Porque sin pandemia seguramente el país hubiera seguido normal. Siempre les regalamos cada 4 años una cantidad de plata y no pasa nada porque, digamos, la economía de Colombia ha sido relativamente saludable. Pero al llegar la pandemia y el gobierno tener que hacer un costo extra para atender las empresas, para atender la gente que se estaba muriendo de hambre en las casas y etcétera, pues se ve que le hace falta esa plata. ¿Y qué dice? Entonces presenta otra reforma este año y dice, recuperemos esos 20 billones, pero saquémoslos a los más pobres y a los de la clase media, que son los que no nos financian la campaña. Entre comillas, pienso que... Y presenta una reforma para gravar los alimentos de la canasta básica en un país que está con índices de pobreza del 45%, y para grabarle los sueldos, para que la gente en Francia no se entienda, de gente que gana 500 euros, ponerlos a pagar impuestos sobre esa miserableza. Entonces la gente ya no aguanta y se estalla y se va a las calles porque dice, le regala a los ricos en una reforma y en la siguiente viene a sacarnos del bolsillo y de la nevera esa plata que le regaló a los ricos. Eso es en síntoma, básicamente es eso. Eso fue la ley de solidaridad sostenible, lo que llamaron esto, ¿cierto? Esta reforma se llamaba ley de solidaridad. Él le pone nombres ahí, pero son reformas tributarias. Ajá. Entonces, pero fue retirada. Entonces, ¿qué fue retirada? Entonces, ¿por qué están manifestando ahora los colombianos? Exacto. Esa es una cosa que no entendíamos al comienzo nosotros. Lo que pasa es que el paro se volvió de muchas cabezas. Al comienzo había un comité de paro que son básicamente los sindicatos que convocan a una marcha y la gente sale. Pero la gente sintió la necesidad, los otros sectores que han estado excluidos y maltratados por el gobierno sintieron la necesidad de salir. Entonces salieron los camioneros y bloquearon las carreteras. Han salido los indígenas y los campesinos y muchos gremios, organizaciones sociales se lanzaron a las calles
pero a ellos no les importa la reforma tributaria, ellos están buscando reivindicaciones que están aplazadas de tiempo atrás, y por eso ha sido tan difícil frenar el paro, porque ellos ya no obedecen a la orden de un político o de un sindicato o algo, no, son 1000 cabezas por ahí rodando, y yo he dicho una frase, el paro está en vuelo automático, en piloto automático, es decir, está volando solo, nadie sabe cómo cohesionarlo. Y el gobierno tiene en su mano la solución, y es llamar a las organizaciones sociales a conversar. Y lo que hace es lo mismo que hizo en 2019, llamar a sus amigos de la derecha, llamar a alguien del centro, a unos candidatos del centro que también no eran pro paro, digamos que estaban en contra del paro, y está hablando es con ellos, no se sienta con los que son. Los que son las organizaciones sociales. O sea, usted habla de los diálogos. Duque abrió diálogos con distintos sectores, pero no llamó a la oposición. No llama a los que están en la calle, llama a los amigos, Ajá. a la oposición no la ha llamado. Pues llamó a 3 miembros del centro, o sea, de los partidos verdes, que no son la oposición realmente. Ellos son, digamos, una parte de la oposición, pero es la parte que nosotros llamamos tibia. Es decir, los que tienen un pie en el establecimiento y un pie en la calle. O sea, no son los que están en la calle. ¿Y los representantes de los movimientos estudiantiles o de los... No. ¿No? Bueno, llamó ahí a los representantes de un movimiento estudiantil que no es el que representa a todas las universidades, sino a los que él quiere, los que le convienen, digamos, los que lo golpean menos. La CEPAL mostró recientemente que en Colombia, Colombia era dentro de los países de América Latina donde creció más la pobreza en 2020 tras este impacto de la pandemia. Entonces, esta reforma finalmente fue como la gota de agua que derramó el vaso, y ahora yo vi que en los carteles, algunos, por ejemplo, hablan de la reforma de la salud que está por venir, de la reforma de las pensiones, pero también piden la dimisión de Duque. ¿Eso es algo que está subiendo? Sí, digamos, nosotros como demócratas no estamos interesados en la dimisión de Duque. Bueno, salvo que siga ensangrentando las calles, ya eso va a tomar otra escala. Digamos, han muerto cerca de 40 personas por abuso policial. Si eso sigue, obviamente la gente ya se va a ir a pedir su renuncia. Si él frena los abusos policiales, nosotros preferiríamos que él terminara su periodo de 15 meses que le faltan, le quedan 1 año y 3 meses, y más bien en unas nuevas elecciones que la gente elija un nuevo presidente. Porque un caos institucional ahora de su renuncia y asumir la vicepresidenta, que es mucho más de derecha que él y es mucho más cercana a Uribe que él, y Uribe es el gestor, digamos, de todo este descontento, pues para nosotros sería más fatal. O sea, no nos gustaría. Entonces preferimos que se quede Duque ahí, que cese el abuso policial y que se siente a conversar con las organizaciones sociales. Perdón, lo de la reforma de la salud. Lo que pasa es que mientras discutíamos la reforma tributaria, por debajito, muy silencioso, iba avanzando una reforma a la salud que es tan nefasta como la misma reforma tributaria, porque es quitarle, ya la salud aquí está privatizada, ya hay un intermediario que se llaman las EPS, entonces el gobierno le da a las EPS el dinero del presupuesto y ellas supuestamente irrigan ese dinero hacia la salud. Pues se lo han robado, han hecho canchas de golf, han hecho fiestas con ese dinero, y como premio ahora les dan una reforma de la salud que acaba de privatizar la red pública de hospitales, es decir, ya la salud deja de ser privada y se vuelve más privada, porque hoy las EPS tienen sus clínicas y eso, pero los departamentos y algunas ciudades tienen sus hospitales. Ahora les entrega esos hospitales más a los privados, a las mismas EPS. Incluso le quita autonomía universitaria a las facultades de medicina, etcétera. Y le impone un seguro a la gente pobre para poder ser atendida, que no pueden comprar hoy. Entonces, la gente ya se dio cuenta y agregó la salida de ese proyecto de reforma a la salud a sus demandas. Y hoy, digamos, un inamovible de la marcha es que retiren la reforma de la salud. Estaba hablando de Álvaro Uribe. Y vi que los jóvenes denuncian un vínculo entre Álvaro Uribe
el paramilitarismo, el gobierno actual y el narcotráfico. ¿Usted piensa que ellos tienen razón? Sí, totalmente. Mira, primero era un comentario, después se volvió un, digamos, ellos lo hacían ver como una mentira de la oposición, pero a través del tiempo, cuando empezaron los procesos de paz, la gente, en virtud de la justicia transicional que se creó para que confluyeran allí los militares, los guerrilleros, etcétera, para hacer el proceso de paz, pues ahí han empezado a hacer unas confesiones y han empezado a aflorar unas verdades que pues ya dejan muy mal para Uribe, porque todo lo que se suponía es cierto. Entonces, está involucrado en masacres, está involucrado en el asesinato de 6.402 jóvenes que se llaman los falsos positivos. Para que nos ve y de pronto no sabe qué es eso, pues era en su lucha contra la guerrilla y en su búsqueda de la guerrilla, él, como no los encontraba, pues cualquiera que conozca Colombia y sus selvas sabe que es muy difícil y sus montañas de encontrar guerrilleros, están por poquitos en cada sitio, pues empezaron a matar inocentes, jóvenes, a los que engañaban con un trabajo en una finca o incluso incapacitados. Hay varios casos de muchachos discapacitados mentalmente incluso, y los llevaban a una finca, los mataban, los vestían de guerrilleros y los mostraban a la prensa. Eso no es lo falso positivo. 6.402, la cuenta va a crecer porque solo han revisado 10 de los 32 departamentos de Colombia. Y esos muchachos, sus madres empezaron a buscarlos, no los encontraban, no sabían qué había pasado, pero cuando empezó a descubrirse toda la verdad era que los habían matado el ejército, incluso ya hay muchos militares presos por esto, y durante el gobierno de Álvaro Uribe. ¿Quién dio la orden? Ellos, porque hubo una directriz del Ministerio de Defensa, y el ministro de Defensa es del presidente, donde les entregaba a los militares unos ascensos, unas vacaciones y un dinero por cada guerrillero que mataran. Entonces, con esa directriz, ellos se fueron a buscar el bobo del pueblo, el chico que estaba fumando marihuana, el otro, lo cogían, lo reclutaban, lo mataban y lo presentaban como guerrillero. Eso fue un genocidio de los peores que ha tenido la humanidad. Entonces, Álvaro Uribe, no obstante que está en evidencia, porque ya hay muchos testimonios, hay gente que está parada entregando testimonios diciendo que en sus fincas entrenaban los grupos paramilitares. Y esos testimonios están ahí, incluso han muerto muchos testigos, gente que ha testiguado contra él. ¿Usted habla de la Guacharaca, por ejemplo? Claro, finca Guacharaca, La Carolina. Hay muchos testimonios, pero no uno, sino muchos, de la gente que ha ido contando la verdad, diciendo que entrenaban los grupos paramilitares en su finca. Y no obstante, en pleno paro, el hombre saca un tweet, diciéndole que hay que autorizar a la fuerza pública, a los policías, a los soldados, para que le disparen a los manifestantes porque son terroristas. Cuando son realmente gente con hambre, gente estudiantes, gente que manifiesta pacíficamente, y a partir de esa orden, nosotros lo tomamos como una orden, pues miren el resultado. Hay 40 muchachos muertos, hay más de 100 desaparecidos, hay más de 250 heridos, bueno, una masacre completa. Usted se refirió a los falsos positivos, pues le hago una paréntesis, sí, conozco un poquito del asunto. Yo escribí La verdad del Cabo Mora en Icono Editorial sobre el testimonio de este militar. Pero no me respondió sobre los nexos entre Uribe y el narcotráfico. Pues mira, probados, usted sabe que los testigos o se mueren o se retiran, pero sí hay muchos indicios de lo que ha sido la vida de los Uribe en el narcotráfico. Por ejemplo, su padre, hay indicaciones en varios libros de que su padre era narcotraficante. Un helicóptero de la familia Uribe, del papá de Uribe, fue encontrado en el mayor laboratorio de cocaína que se ha encontrado en Colombia, que sea en los Montes del Yarí, que se llamaba Tranquilandia. Digamos, hay indicios. Ahí estaba ese helicóptero. Él después salió a decir que ya lo habían vendido, pero resulta que el traspaso de la propiedad de esa nave aparece 8 meses después. O sea, era de ellos cuando estaba ahí. Su familia tuvo una cuñada que fue extraditada, tuvo una sobrina que fue extraditada de un clan que se llamaba aquí los Cifuentes Villa. Hace poquito en la campaña aparecieron con un piloto
en todas las fotos hay cientos de fotos de Uribe y Duque con un piloto, y de ese piloto este año, a comienzos de año o a finales del año pasado, fue derribado en Guatemala con su avioneta cargada de cocaína, cosas como esas. Y el Ñeñe Hernández, que es un narcotraficante, entrega dinero a la campaña de Duque, que también está probado en unos audios, de unas interceptaciones telefónicas, y él estuvo en la posesión de Duque, está en fotos con Duque y con Uribe, y es un narcotraficante. O sea, hay muchos indicios, pero digamos, la prueba fehaciente, digamos, hay otro audio muy, muy famoso, que lo puso aquí un hombre que se llama Hacker Fiscalía, donde una persona cuenta que Uribe durante su gobierno le permitió construir al Chapo Guzmán un hangar en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Y ese audio está ahí, esa prueba está ahí, nunca la quisieron investigar. Y resulta que el jefe de la aeronáutica civil, o sea, el que mandaba en el aeropuerto, en ese momento era un señor San Clemente, y en este gobierno le encuentran en esa finca, en una finca al mismo señor San Clemente, 3 laboratorios de cocaína. Y el señor, siendo embajador de Colombia, tenía 3 laboratorios de cocaína. O sea, los nexos del narco con el Estado están muy a la flor ahí, cualquiera los entiende. Pero falta la persona que diga, sí, él es narcotraficante, no hay. Pero digamos, hay muchos indicios que apuntan hacia eso. Usted hablaba también de las masacres, entonces se refería a los falsos positivos, pero ¿qué opina de la investigación que le hacen a Álvaro Uribe relacionada con las masacres, por ejemplo, del Aro, de La Granja y el bloque metro, de las actividades del bloque metro? Bueno, básicamente esas dos indicaciones ocurren porque cuando suceden esas masacres, para que la gente tenga una idea, en los terrenos de esos municipios o corregimientos del Aro y La Granja se iba a construir una gran represa que se llama Hidroituango. Un negocio de muchos billones de dólares. Entonces, como los campesinos no entregaban las tierras porque tienen ahí sus cultivos y etcétera, o porque es de ellos y no querían entregarlas, sencillamente los masacraron. Hicieron una masacre en La Granja, otra masacre en el Aro, y lo que cuentan los testigos, y por eso es que él está llamado por eso es que se le abrió una investigación por esa masacre, es que un helicóptero de la gobernación, o sea, él era el gobernador, y los testigos dicen que durante la masacre, un helicóptero de la gobernación sobrevoló esos sitios. Eso sí está probado también. Ahora, que cualquiera dirá, pero sí lo mandó él, no sabemos. Bueno, pero él era el gobernador. Y otra cosa que también está probada es que un señor, Jesús María Ovalle, defensor de derechos humanos, fue a contarle a la gobernación que estaban masacrando a su pueblo. Entonces, señor gobernador, se reunió como con el secretario. No sé si me ves ahí. Ya. ¿Me ves? Ya, volvió. Ok. El señor se reunió con el secretario de gobierno y le contó que los paramilitares estaban asesinando a la gente. ¿Qué pasó? El señor salió de ahí y a los pocos días lo mataron. Jesús María Ovalle. Entonces, hoy Uribe está investigado por ese crimen de Jesús María Ovalle, defensor de derechos humanos, y también por esas dos masacres. No sabemos qué pasa con la investigación. ¿Qué ha pasado aquí con cientos? Es que no son 2 ni 3, son cientos. Son como dicen que 270, otros que 300. Investigaciones contra Uribe, la cierran, se muere el testigo. No ha sido posible llevar a ese señor a juicio nunca. Y creo que no va a ser posible. Tienen porque él incluso se lanza al Senado porque él sabe que saliéndose de la política queda muy vulnerable. Entonces quiere seguir amasando poder para hacer lo que hacen hoy. ¿Qué tiene hoy? Todo. Tiene el presidente, es de él. El procurador, es de él. La fiscalía es de él. El defensor de la gente, el defensor del pueblo que le llaman aquí, es de él. Los bancos, pues son sus amigos. Los medios de comunicación, es una aberración como lo protege. El ejército, la policía, la mayoría del Congreso, tiene todo. La registraduría, si quieren hacer fraude, ya lo hicieron en 2018. O sea, tiene todos los poderes en su mano y es muy difícil tocar un tipo de esa manera. Y él primero nos encarcela y nos mata a nosotros que nosotros ponerle una mano encima. O sea, de ese tamaño
es la dictadura que hay en Colombia. O sea, disfrazados de democracia, amasaron todos los poderes, los tienen en la mano y los usan a conveniencia. La fiscalía no persigue a los amigos de Uribe, no los encarcela. Busca es saber qué hace alguien de la oposición o para montar un falso positivo judicial o para encarcelarlo por cualquier razón. Y lo mismo la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, que no estuvo durante estos días en las calles defendiendo a la gente. Sí, es que desde afuera Colombia es una democracia, pero desde adentro Colombia es menos y menos y menos cada día una democracia. No, muy lejos. Y para acabar con este capítulo de Álvaro Uribe, también, ¿qué opinas de la relación de Álvaro Uribe con la parapolítica que lideró Jorge 40 en la costa y con todo lo del pacto de Ralito? Bueno, esa sí está aprobada. La relación de Uribe con la parapolítica sí está más que probada. En varias, se lo puedo dar en varios términos. Por ejemplo, cuando era Álvaro Uribe presidente, los paramilitares, primero les hace una ley, se llamó la Ley de Justicia y Paz, donde esto que él critica de las FARC, que las FARC hayan llegado al Congreso, ¿cierto? En virtud de un proceso de paz, él ya lo había propuesto para los paramilitares, un tipo de doble moral. En el proyecto original de Justicia y Paz tenía concebido que miembros de las cabezas de los paramilitares fueran al Congreso. Obviamente después eso se quitó porque la Corte no aceptó y etcétera. Porque una cosa era la insurgencia, que tiene una motivación política, y otra cosa era el paramilitarismo, que tiene una motivación ya que no es ideológica, sino simplemente es de narcotráfico. Entonces dijeron, no, ellos no tienen esa motivación política, no pueden ir al Congreso. Entonces le taparon esa vía. Sin embargo, él critica hoy que en virtud del proceso de paz las guerrillas se la... Bueno, en Ralito se colaron, digamos, el proceso se hizo para paramilitares. ¿Paramilitares qué eran? Ellos le llamaban autodefensas, que eran personas que incluso unas sí tenían ese sentido, que se generó un sentimiento antiguerrillero legítimo, hay que decirlo, porque la guerrilla estaba secuestrando ganaderos y los estaba matando y les cobraba vacunas, bueno, los tenía azotados. Entonces sí hubo un movimiento de autodefensa legítimo, digamos legítimo en el sentido de la defensa humana. Pero cuando hacen el proceso de paz con los paramilitares, empiezan a llegar los narcotraficantes, se disfrazan de paramilitares y se meten a Ralito como narcotraficantes a negociar justicia y paz. Y les dan las mismas penas que les dieron a los que sí eran, digamos, autodefensas pura sangre, como Carlos Castaño y algunos otros, pero los demás eran autodefensas, entre comillas, disfrazados, narcotraficantes disfrazados de autodefensa. Entonces, todo eso llegaron al proceso y hubo varios narcotraficantes que se beneficiaron con penas cortas. Todos los testimonios dicen que todos los parapolíticos lo ayudaron a elegir él en 2002. Ahí, en Justicia y Paz y en la JEP, que es nuestra justicia transicional del proceso de paz con la FARC, hay muchos testimonios que dicen yo aporté plata para la campaña de Uribe en 2002. O sea, los paramilitares lo ayudaron a elegir. Uribe era un tipo que no marcaba ni siquiera en las encuestas. No sabemos cómo llegó allá de un momento a otro, pero obviamente el paramilitarismo en esa época era muy potente, estaba por todo el país y no descartamos que los paramilitares también hayan sacado a la gente a votar con las armas, con las amenazas. Todo eso está por verse en la JEP, pero sí es totalmente probado que este señor incluso los llevó al Congreso a que dieran unos discursos con corbata y todos los paramilitares que habían asesinado miles de campesinos y habían cometido miles de masacres, estuvieron en el Congreso echándose sus discursos allá cuando él era presidente. Increíble que pues todas estas investigaciones, todos estos indicios y pues parece que no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Y la CPI tampoco se mueve. Yo estoy un poco desilusionado con la Corte Penal Internacional porque la Corte Penal dice que 10 años después, ellos dan un plazo de 10 años después de cometidos los delitos de lesa humanidad, si no ha habido justicia en el país de origen, ellos entran a actuar. Pues no, mire, ya vamos para 15. Nunca lo han llamado, nunca le han abierto un proceso. Yo estoy muy desilusionado de la Corte Penal Internacional. A veces pienso que nunca lo van a tocar. Y es la única que podría actuar, porque aquí en Colombia es imposible, se lo digo, es imposible. Y no hay forma de tocar eso.
Y es también lo que no aguanta una parte de la gente que está manifestando hoy. O sea, es un... Claro, eso es parte, el antiuribismo es un sentimiento, si uno mira todos los focos del paro, todos han escrito en las carreteras, Buga antiuribista, Santa Marta antiuribista, Medellín antiuribista, porque es que el sentimiento acá es eso, un capataz que nos golpea a todos, que nos esclaviza a todos, que hace lo que le da la gana y que Colombia es su finca, porque además así lo maneja. Entonces, ese sentimiento también está allá en el paro, ese sentimiento está también en las calles. No es solamente la reforma tributaria, aquí explotaron muchos sentimientos que estaban reprimidos por mucho tiempo y ahí salieron y están ahí protestando todavía hoy por 10º día. Mira, y Álvaro Uribe pidió a Duque de pronunciar el estado de conmoción interior. Yo creo que todavía es una, él no lo hizo, pero todavía es una posibilidad que eso pase. Y si pasa esto, ¿qué significaría entonces? ¿Cuáles serían las consecuencias concretamente? Es una posibilidad y la están ambientando, porque mira, los videos no mienten. Hay cientos de videos, cientos. Nosotros estamos tratando de, de recopilarlos. Ya llevamos más de 560. Y en todos los videos se ve manifestantes en paz y llegan y les disparan, llegan y los echan gases. Y entonces la gente pues se revuelca. Y también está probado, y hay muchos videos y muchas fotos, que ellos están infiltrando las marchas con policías de civil y con morral, que son los que provocan. Yo no niego que en el paro haya gente pescando en río revuelto, o sea, gente que quiera ir a robar un almacén, o que también de la rabia le tire una piedra a un policía, o que quiera incendiar algo. Pero la mayoría, está probado, son infiltrados de la misma policía y del ejército que generan todo ese caos para poder justificar las matanzas y los disparos y matar a la gente. Y también justificar el estado de conmoción interior. Pero ustedes ven, ha habido marchas, por ejemplo, una grandísima en Bucaramanga, donde no hubo un solo desmán de miles, cientos de miles de personas. En Medellín, en Bogotá, marchas gigantes donde no pasa nada. Pero en las noches aprovechan esos focos para poder hacer esas disputas y decir, el país está incendiado, los terroristas se tomaron a Colombia y hay que decretar la conmoción interior. ¿Qué consecuencias traería? O sea, lo más nefasto que se puedan imaginar, porque ya, si con todos los poderes humanos abusan, si tienen todo, pero lo único que no les queda es las cortes. Las cortes están ahí, unas empatadas, otras, por ejemplo, la Corte Suprema es muy crítica del establecimiento, pero ya con la conmoción interior ya podrían incluso saltarse de la Corte, que es lo único que nos queda a nosotros aquí, como de lo que estamos aferrados todos, porque la Corte fue la que, por ejemplo, le dio orden de captura cuando él era senador. La Corte lo llevó a la cárcel. Bueno, la cárcel, entre comillas, una hacienda de 1.500 hectáreas, pero por lo menos en teoría le dijo, usted está preso. Y claro, ¿qué hace el tipo? Como no puede controlar la Corte, pues la necesita cerrar. ¿Y cómo la cierra? Pues con un estado de conmoción interior. Pueden gobernar por decreto y hacer y deshacer, y seguramente a todos los de la oposición nos van a encarcelar y van a perseguir a todos los que aparezcan en los videos de las marchas, etcétera. Pueden acabar con este país. Y de paso, solucionan un problema que tiene muy grave, que son las elecciones de 2022. Porque en todas las encuestas las están perdiendo, pero por paliza. O sea, hoy si hubiera elecciones, Colombia sepultaría el uribismo. Pero con la conmoción interior pueden prolongarla hasta decir, aplazamos las elecciones por el orden público. Esa es la gravedad de lo que puede pasar. La otra opción es también aprovechar el caos como para crear un sentimiento de gran inseguridad dentro de la gente y rehacerlo de la mano firme, ¿no? O sea, Ellos, esa es su filosofía, es asustar, 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 para que la gente, bueno, obviamente cuando matan uno o dos en cada marcha, pues es para que la gente no salga más y le coja miedo a eso. Pero ya a nivel electoral, ellos siempre han usado una estrategia de manipulación mediática que en el decálogo de Chomsky es la número 2, que es generar el problema y ofrecer la solución. Entonces ellos, por ejemplo, lanzan hoy un proyecto para ponerle impuesto al huevo.
Entonces se genera toda una, porque aquí en un país pobre donde la gente está aguantando hambre, el huevo es su carne, es su delicatessen, digamos, es su comida. Entonces lanzan ese proyecto y al momento sale Uribe a decir, no, no vamos a poner, yo voy a hablar con el presidente para que quiten eso y manda al hijo al palacio, al hijo de Uribe y todo. Y de ahí sale diciendo, no, no va a haber IVA para los huevos. Claro, ellos mismos generan el problema y después aparecen como los grandes salvadores. Y en el tema de seguridad ha sido lo mismo. Ellos incendian y después se ofrecen como bomberos. Dicen, nosotros, la seguridad democrática es la única que puede apagar las llamas de Colombia y acabar con ese terrorismo que tiene a la gente en las calles, rompiendo los almacenes y las fábricas, y etcétera. Y la gente le copiaba eso cada vez menos. Digamos, nuestros padres, que fueron los que se dejaron manipular por muchos años, le copiaban a eso. Hoy con las redes sociales, con la gente viendo la realidad, ya es más difícil, ya no pueden manipular tan fácil. Los medios de comunicación masivos siguen manipulando, pero ya no tienen la misma audiencia que tenían hace 10 años. Hoy las redes sociales absorbieron la información, ya la gente ve un punto de vista, ve el otro, mientras que antes era uno solo, el de los dueños del país, que son los dueños de esos 5 medios. Entonces los 5 medios decían, tienen que pensar que Uribe es El Salvador. Todo el mundo sigue Uribe es El Salvador. Tienen que pensar que el que protesta es un vándalo, un terrorista. El que protesta es un vándalo, un terrorista. Entonces, eso lo fueron enquistando en la mente de nuestros abuelos, de nuestros papás, y eso venía así hasta que afortunadamente aparecieron las redes sociales y se les acabó la manipulación. Por eso es que hoy no solamente Colombia, también Francia, también Chile, Ecuador, Perú, en su momento, está en Hong Kong. Por eso es que la gente hoy ya hay una juventud informada con otro tipo de formación en la cabeza que ya está empezando a darse cuenta cómo funciona el mundo y obviamente no están dispuestos a permitir que los pisoteen. Hablando de las redes sociales, varios testigos me dijeron que habían sido censurados. Eso sí pasó. Y otra pregunta que tiene un poquito que ver con esto es que usted confirma que en ciertos barrios, como por ejemplo lo que pasó, eso pasó en Siloé, no sé si de pronto pasó en Soacha o en Ciudad Bolívar, cortaron la energía de noche para crear más caos y que la policía entró de civil o no de civil a sacar a los jóvenes de su casa, a crear este terror. Sí, eso es totalmente cierto. Lo de Siloé fue muy triste porque había una velatón, que aquí se llama, que muchas personas se reúnen con velas a orar por sus muertos. Había habido varios muertos en esos días y los encerraron con la fuerza pública y los empezaron a disparar. Eso está probado también. Y para que no contaran nada de lo que estaba pasando, pues les quitaron el internet y la luz. Entonces no supimos hasta el otro día que vimos ya las fotos de los muertos y toda esta cosa, pero eso sí pasó acá. Y también ha habido censuras en Instagram, no dejan poner historias con nada del paro, las borran de una vez. Y en algunos sitios no ha funcionado en Twitter. En los barrios donde iban a atacar a la gente, pues cortarles el suministro de luz y también censurar internet para que la gente no pudiera contar lo que estaba pasando. Y lo que pasó en Cali fue eso, fue una masacre. Encerraron a la gente que estaba haciendo su velatón, poniendo velas, y al otro día fue que vimos las fotos con 5 muertos nuevos y eso pues hizo crecer las cifras. Es una guerra también de la comunicación y parece que existe como una gran brecha entre la información oficial, en particular los informes sobre los heridos y muertos. Yo creo que las informaciones oficiales, los informes oficiales ni siquiera hablan de los desaparecidos y los testimonios que provienen de los manifestantes. Entonces, usted hablaba de cifras. ¿Qué pasa exactamente ahí? ¿Cómo obtener una información cierta y verificada? ¿Y cuál es el balance según usted? Mira, acá hay unas organizaciones de derechos humanos y unas ONGs, estoy consultándola aquí en este momento, que tienen unas cifras oficiales, digamos, con base en las denuncias de la gente. Vamos a ver si aquí me aparece y te doy las últimas, porque yo tengo Creo las que es anteriores. 37 muertos, pero no estoy segura. Sí, las últimas de temblores, por ejemplo, son 37 muertos, 934 detenidos, 234 personas heridas, violencia física, 26 víctimas de agresión en sus ojos, porque aquí el SMAT, que es nuestra fuerza de choque, les dispara a los ojos
cuando los protocolos de la Naciones Unidas y los protocolos de derechos humanos y derecho internacional humanitario dice que los gases se tienen que lanzar hacia arriba para que caigan. Aquí les disparan al ojo y le han sacado los ojos a 26 jóvenes. En esta revuelta, pero en las demás, hay más de 100 jóvenes con un solo ojo en Colombia producto de todo eso. O sea, pueden perder los ojos por esto, pueden perder sus ojos. Aló. Ah, ya se fue otra vez. Le estoy preguntando si pueden perder sus ojos. ¿Aló? ¿Qué pasa ahí? Bueno, retomamos la discusión con Gustavo Bolívar. Bueno. Ya estoy de vuelta. Aquí estoy de vuelta. Ya, bien. Bueno. Bueno, entonces íbamos en las cifras de las cifras oficiales, los informes de la ONG, de las víctimas, porque eso también no es claro y... Pues mira, la última que va hasta el 6 de la mañana del 28 de abril hasta las 10 a.m. del 6 de mayo, o sea, hasta las 10, hasta hace 24 horas, habla de 37 muertos, 934 detenciones arbitrarias, es decir, sin orden judicial, 11 víctimas de violencia sexual, 26 jóvenes sin un ojo, o sea, víctimas de agresión en sus ojos, 26, 98 casos de disparo de armas de fuego y aquí no da los desaparecidos, pero con otras organizaciones estamos hablando de más de 100 desaparecidos. De hecho, ayer uno de los desaparecidos... Según lo que vi en Móviles, son mucho más. Sí, hablan hasta de 300. Pero digamos, no hay una cifra oficial, eso se está consolidando, pero yo vi ayer un tweet que incluso lo retuiteé, que habla de que ya apareció alguien, pero en un río, muerto. Eso, yo tengo acá el tweet, voy a mostrártelo. Dice, Brian Rojas López apareció muerto en el río Cauca, desaparecido el 28 de abril de 2021, visto por última vez en Arenera de la Virginia, Risaralda, cuando el SMAT atacó con disparos la manifestación. O sea, este chico desapareció en una manifestación y apareció ya muerto en un río. Entonces no sabemos la suerte de los demás desaparecidos si va a ser la misma. Y desafortunadamente podría ser la de varios. O sea, es una locura, es una cosa de mente lo que está sucediendo acá. Y lo de los ojos que nos estaba contando también es horroroso porque son jóvenes que pueden perder la vista. Bueno. Sí, mira, yo ahí en Instagram he puesto también varios. Hay uno que escribió hoy algo muy sentido que me conmovió mucho. Él dice, lamento informar, yo no sé si se alcance a ver algo. No, porque tengo un reflejo ahí. Pero dice, es un chico con un parche en un ojo, que está en la clínica. Dice, lamento informarle al SMAT que con el ojo izquierdo que aún veo un mejor futuro para mi país. Escribe ese chico con su único ojo. Y como él hay muchos, en las revueltas pasadas, varios muchachos, unos 15 también perdieron un ojo y en total, digamos en las revueltas de los últimos 10 años, facilito 100 muchachos han perdido un ojo en esa revuelta. Porque como les dije, el SMAT les dispara de frente y a los ojos. No, él les apunta a la cara. Por eso murió también el año pasado un chico que llamó Dylan Cruz, que consternó mucho al país porque era menor, era 17 añitos, estaba saliendo a protestar y vemos en los videos como el capitán le apunta a la cabeza y le dispara y lo mata. Obvio, como no es con balas, sino con unas balas que usan las fuerzas antimotines, que son unas balas de perdigones y tal, que no son letales, entonces no los enjuician. El tipo acaba de quedar libre, ya lo absolvieron, la justicia penal militar dijo que él era inocente. Pero lo cierto es que le disparó a la cabeza y lo mató.
lo mató y el chico murió. Y así como él han muerto muchos también con balas que no son de arma de fuego, pero con, disparadas de muy cerca y a la cabeza pues matan. Y eso... Ujú. mm, Por eso vi todas estas llamadas a las organizaciones internacionales para que también los medios de comunicación fuera del país hagan artículos, comuniquen. Sí, usted también hace este tipo de llamadas para que claro. todas estas cosas traspasan las fronteras de Sí, Colombia. esta vez como nunca la comunidad internacional y la prensa internacional ha estado encima de lo que ha pasado, ¿no? El New York Times, el diario El País de España, eh, congresistas de los Estados Unidos, hoy Alessandria Ocasio Martínez, Cortés, ya pidió que se investigue el gobierno por lo que está haciendo, otros congresistas de los Estados Unidos, la comunidad europea, Ujú. las Naciones Unidas, que incluso fueron agredidas aquí cuando fueron a hacer una inspección. Todo el mundo hoy sabe que en Colombia hay una represión dictatorial y asesina, y eso ya nos ha ayudado bastante. Él es sordo, el gobierno sigue siendo sordo porque no obstante, que incluso hasta actores de Hollywood, Kim Kardashian, bueno, todo el mundo ha pedido que cese la represión brutal, y sin embargo él sigue, pero él ya sabe hoy que lo están viendo, y esto Ujú. va a tener consecuencias. Yo tengo esperanzas de que, como te dije, estoy decepcionado de la CPI, pero algún día tiene que llegar alguien aquí a poner juicio, a poner orden, y va a ser de afuera porque por aquí adentro va a ser imposible. Ujú. El presidente Santos, que lideró los acuerdos de paz en La Habana, hizo un llamado al presidente Duque y le pidió pues no más violencia, no más sangre, nunca olvidar que la paz es el camino y que el país necesita diálogo y entendimiento. Y le propuso su ayuda al presidente Duque, diciéndole a él que estaba a disposición. ¿Podrían ser estos lamentables eventos una posibilidad para hacer como una especie de coalición nacional? Si Duque fuera inteligente, sí, porque podría tomar las palabras del presidente, expresidente Santos, los llamados de la oposición y sentar y hacer un acuerdo nacional, sentar a todas las partes, aquí no puede faltar nadie, ni los negros, ni los indígenas, ni los campesinos, ni los camioneros, ni los estudiantes, sentarlos a todos. Él tiene la oportunidad de sentarse a hacer un gran acuerdo nacional, pero está otra vez tomando, yéndose por las ramas, como decimos aquí, es decir, dilatando. Entonces llamó a unos personajes que no tienen nada que ver con el paro, hoy está sentado con ellos, llamó a amigos de la derecha, pero no ha llamado a los que se necesita que llamen, que son esas organizaciones sociales. ¿Y cuál sería para usted la puerta de salida aceptable entonces de esta situación? Primero, él tiene que cesar la represión brutal. Y lo segundo, yo creo que lo que te dije al comienzo, la reforma de la salud tiene que revisarla. Esa reforma de la salud, yo creo que el paro no se desactiva mientras no se retire esa reforma de la salud. Ayer el Congreso de la República hizo una sesión bastante larga, como de 6 horas, escuchando a las organizaciones sociales, a los gremios también y a los afectados por el paro. O sea, hay mucha gente que no ha podido sacar la leche, los pollos, no ha podido sacar su producción porque las carreteras están trancadas. Entonces, escuchamos también a los afectados y fue bonito porque escucha uno que todos tienen a la final razón, todos tienen razón. Incluso los gremios ya estuvieron dispuestos a asumir en la próxima reforma tributaria pues una gran parte de esa carga. Antes no. ¿Qué hacían los gremios antes? Ser amigo del presidente, financiarle las campañas, hablarle al oído, ir a cócteles con él y cuando llegaban las reformas, pues ellos nunca eran tocados. Ellos saben que en esta reforma tienen que ser tocados y tienen que aportar porque han tenido fabulosas ganancias, especialmente el sector financiero. Y esa reforma nueva, pues ya se sabe por lo que ha pasado que no puede tocar los bolsillos de la gente pobre y de la clase media. Tienen que asumirlo, tenemos que asumirlo las clases altas. Ujú. Sábado, o sea, mañana va a haber una nueva manifestación, ¿cierto? Este fin de semana. ¿Las Sí, manifestaciones siguen?
sí, las manifestaciones van a seguir porque el presidente sigue sordo a la marcha. Él no está escuchando a quienes tienen las demandas. Yo pienso que hasta que no se siente con ellos, las manifestaciones van a seguir. Y es una lástima porque ya empieza a haber desabastecimiento. Ya, por ejemplo, yo estoy acá en una ciudad cercana a Bogotá, ya no encontramos comida, hay muy pocas cosas, la leche se está acabando, ya no hay casi huevos, la carne pues menos. Entonces, digamos, mientras el paro continúe y las carreteras estén bloqueadas, pues no va a haber forma de abastecer las ciudades. Los combustibles también empiezan a escasear, ya hay sitios donde no hay gasolina. Entonces, digamos, si deja avanzar más, se va a volver más costoso reparar el paro porque van a subir los alimentos, va a haber una inflación gigante, la gente va a pedir mucho dinero por lo que le quede, va a haber acaparación, especulación y se va a poner todo peor. Entonces no he entendido eso, no he entendido eso. Ujú. Mira, y para acabar esta entrevista, le quería preguntar si todavía usted está amenazado por las águilas negras y por qué. Claro, no, todo el tiempo. Porque este país no estaba acostumbrado a que los líderes de la oposición habláramos de frente y claro. Siempre hubo un temor, siempre hubo un miedo, pero llegó un momento en que hay tan poco que perder. O sea, cuando una sociedad, cuando un pueblo no tiene nada que perder, pues ya se la juega. Y nosotros nos la estamos jugando por denunciar a Uribe, por denunciar a este gobierno, por denunciar la fuerza pública que ha cometido todos estos crímenes. Y entonces, pues ahí vienen las amenazas, obviamente, pero se estrellaron con una generación que ya no tenemos miedo, digamos, de un tiempo para acá, lo que le estamos enseñando a los jóvenes a perder el miedo, porque nos han quitado todo, pero también nos quitaron el miedo. Entonces, la gente está hoy muy decidida, muy decidida, y prácticamente que estas amenazas ya no nos amedrantan, no nos mueven, digamos, obviamente nos tenemos que cuidar, es una vida muy harta, la mía, por ejemplo, es tremenda gente harta porque tengo escoltas, no puedo salir de la casa, ya no puedo salir a la calle, si los escoltas lo dejan a uno de la casa a las 6 de la tarde, pues tiene uno que esperar hasta el otro día que vengan por uno para poder asomarse a la calle. Es muy fea la vida así, pero yo creo que vale la pena si el premio y el resultado va a ser un cambio para este país, una verdadera democracia para este país y sobre todo la redención de tanta gente que sufre la violencia y la pobreza en las regiones y que no tiene quien los defienda, porque como el país se había derechizado, la gente en las ciudades odiaba al campesino, odiaba a los indígenas, era una etnofobia terrible, porque les vendieron en los medios de comunicación que ellos eran los que generaban el caos, que ellos eran los narcotraficantes, que ellos eran los que generaban los problemas del país. Ya la gente lo ha entendido y ya hoy, por ejemplo, la visión del país hacia la minga, que es la minga indígena, es distinta, ya hay un cariño hacia ellos, ya entendemos su lucha y todo esto, digamos que ha ido cambiando y el premio va a ser eso, un país es incluyente, un país menos desigual, este es uno de los países más desiguales de la Tierra, pueden consultarlo ahí en Naciones Unidas, o top 10 de los países más desiguales de la Tierra, ahí van a encontrar que Colombia en alguna lista está de tercero o de cuarto, solo superado por Honduras y un país de África y etcétera. Es un país con tanta riqueza, pero tanta desigualdad, pues no puede vivir en paz, no hay paz social posible en un país tan desigual. Y vamos a lograr esa igualdad, no a través del comunismo, no a través de todo lo que nos endilgan, sino a través de la democracia real, de poner a funcionar la democracia con una justicia redistributiva, que los impuestos que entren se redistribuyan exactamente entre los que más lo necesitan y que los que más tienen sean los que más paguen impuestos y no como hoy, que los que menos tienen son los que más paguen impuestos. Bueno, mira, le agradezco mucho la entrevista. Bueno, Guillermo, Gracias. Sí, mil estoy gracias. pendiente cuando la vayas a publicar para ponerla en mis redes sociales.